Apertura del año judicial. El acto tiene lugar en los tribunales provinciales aquí en la ciudad de Rosario. Almo, te vemos, te escuchamos. Finalizó el discurso de Daniel Herbeta, del presidente de la Corte Suprema de la provincia, un discurso que ha durado más de una hora, atravesado por completo por la seguridad y la situación que vive la ciudad de Rosario, también con una crítica a la justicia federal, por ejemplo, proponiendo reformas en la justicia federal para que le sea útil a combatir la criminalidad que vive la ciudad de Rosario, hablando también de las vacantes, de la falta de personal, analizando cómo está la justicia en la provincia de Santa Fe, también pidiendo más recursos, más personal preparado en todos los ámbitos, y un discurso también, Sergio, en el que ha nombrado muchas veces al Papa Francisco, al mensaje que le envió el Papa a los magistrados italianos, y te puedo decir que los últimos 20 minutos aproximadamente los ha dedicado expresamente a la violencia que vive la ciudad de Rosario, incluso con críticas a los medios de comunicación que no profundizan en los análisis y que banalizan la violencia que vive la ciudad de Rosario, y también con una fuerte defensa al Ministerio Público de la Acusación y a los fiscales que investigan en la ciudad de Rosario, sobre todo fiscales en el fuero penal. Eso es lo que señalaba el propio Herbeta, teniendo en cuenta que se está hablando mucho, por ejemplo, de la causa del senador Trasferri, con el dictamen que envió ayer el Procurador Nacional Eduardo Casal. ¿Qué más te puedo decir de lo que señalaba Herbeta en el día de hoy? Porque, como digo, ha sido más de una hora de discurso. Por ejemplo, también una de las frases más contundentes que podemos interpretar que iba destinada a Aníbal Fernández, al ministro de Seguridad, ha sido: no hay ninguna lucha perdida ni en nuestra provincia ni en nuestra ciudad, recordando que Aníbal Fernández dijo en su momento que el narcotráfico había ganado en la ciudad de Rosario. También se opuso a la militarización de la violencia, militarizar para combatir la inseguridad, y pidió que se respete la Constitución, que se respete la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior. También criticó que podría tratarse de un año electoral. Está acercándose Daniel Herbeta, por lo que vemos. Bueno, esas han sido las frases más contundentes, podemos decir. También habló de la desigualdad y de cómo afecta la inseguridad a los sectores más vulnerables de la ciudad, incluso comparando Rosario, por ejemplo, con Montevideo, que tiene una tasa de criminalidad más alta. Te digo los números exactos, Sergio: 367 homicidios el año pasado la ciudad de Montevideo contra 288 de la ciudad de Rosario, pero diciendo que no hay tampoco que hablar de los números. Pero también hizo hincapié en que es un año electoral y que no hay que usar los votos, el dolor de los rosarinos para conseguir votos, para pelear votos. También es algo que ha dicho Daniel Herbeta hoy en su discurso. Si les parece, mientras esperamos la palabra del presidente de la Corte, podemos mostrar lo que decía el senador Trasferri, Armando Trasferri, en su llegada a este discurso. ¿Por qué? Ahí está Herbeta, Sergio. Así que vamos a hablar directamente con él. Un discurso, buen mediodía, estamos en vivo para 12 a 14, un discurso en el que ha hablado mucho de la inseguridad, incluso ha criticado, por ejemplo, que se intente militarizar para combatir la inseguridad. No, bueno, he tratado de reflexionar y de hacer un llamado a los distintos niveles del Estado y de la política y las instituciones intermedias, porque creo que el camino obviamente pasa por asumir este problema como un problema complejo, y pasa por tratar de sacarlo de la agenda electoral para tratar de definir un plan perdurable y a largo plazo. Creo que hay voluntad política en ese sentido. La militarización está prohibida, no se puede implementar salvo que se deroguen las leyes. Fueron 3 leyes que fueron producto de un consenso multipartidario. Son 3 leyes pilares de la democracia argentina: la Ley de Defensa Nacional, la de Seguridad y la de Inteligencia. Y bueno, las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en casos de catástrofes naturales, previo convocatoria de un comité de crisis, o en caso en que se vean obviamente ellas mismas comprometidas. De modo que, de cualquier forma, fue solamente una eventual advertencia, porque estamos viendo momentos muy difíciles. Hasta se ha escuchado desde algún sector del Poder Judicial replantear la necesidad de la discusión de la pena de muerte, lo cual es imposible porque implicaría la necesidad de denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. Y cuando uno llega a estos niveles de discusión, hay que tratar de
de bajar un cambio, de pisar sobre la tierra y de no confundirnos. Por eso hice mucho eje en la desigualdad social, porque creo que allí está la base del problema, y un mundo desigual que necesita acortar las distancias sociales y que obviamente también requiere de un abordaje puntual en materia de seguridad, de un abordaje multiagencial en el territorio, con el Estado nacional, provincial, municipal, y también con sus principales actores de política criminal, que son la policía, los fiscales y la cárcel. Pero bueno, como ustedes ven, un menú bastante amplio en donde se necesita que la política asuma la necesidad de discutir reformas. Exactamente en ese sentido, usted dio un mensaje en donde se necesita tal vez un proceso de maduración a 40 años del inicio de la democracia, con el compromiso real de todos los actores del Estado para poder salir adelante la situación de la coyuntura actual. Sí, nosotros hoy este año celebramos 40 años de una historia muy triste, ¿no? Y muy negra para la Argentina, y en estos 40 años lamentablemente la democracia ha dejado muchas deudas pendientes, y tanto el judicial como la política atraviesan una crisis de uso de representación, una crisis de confianza, y creo que tienen que incorporar esas deudas pendientes como parte de una agenda de trabajo. Yo decía que precisamente a nivel federal muchos de los problemas institucionales no son más ni menos que tratar de cumplir con la Constitución del 94, que delegó al Congreso de la Nación regular distintas instituciones como el Consejo de la Magistratura. Hasta ahí la palabra de Daniel Herveta, que hacía un resumen de lo que ha sido su discurso. Pero, Sergio, en esta apertura del año judicial ha habido ausencias. Por ejemplo, no ha estado presente el gobernador Omar Perotti, sí que estaban otros legisladores, senadores, tanto nacionales como provinciales, también ministros del gobierno de Omar Perotti, pero no estuvo presente él, estuvo el intendente Hartling, como lo veíamos en imágenes, y también estuvo el senador Armando Traferri, que a la entrada a este inicio del año electoral, del año judicial, hablábamos con él y le preguntábamos por el dictamen que se conoció ayer de parte de Eduardo Casal, el procurador de la Nación, y esto es lo que nos respondía. Y sigo respondiendo. Cuando fuimos al estudio, y esto está filmado y grabado, no lo estoy diciendo yo, fuimos al estudio del doctor Vázquez, pusimos el disco, estaba en blanco. Volvimos al Ministerio Público de Acusaciones y nos dieron un disco en blanco. Estaban haciendo una conferencia de prensa que yo no había querido declarar. ¿Y usted no cree que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda cuando uno se habla de los fueros a la hora de estar frente a la justicia? Sí, yo creo que hay que modificar, pero lo que pasa es que no dependen de mí. Hay que modificar la Constitución, y estoy de acuerdo, por eso yo me fui a presentar. Ahora, también soy consciente que estos dos fiscales que trabajaban con Saín, que son los nenes mimados de Saín, estaban haciendo toda una trama para, yo pedí, cámbienme los fiscales y yo voy a declarar mañana. ¿Cree que la resolución de la Corte va a ser como la del procurador? No, pero tampoco me preocupa lo que diga la Corte, porque si me toca presentarme, yo me voy a ir a presentar. No, pero en eso no. Yo lo que sí sé es que los que no van a terminar bien, por eso están haciendo... A ver, ¿a usted le parece lógico que un fiscal viva haciendo declaraciones públicas? Si yo fuese fiscal, lo que haría es una investigación correcta, y cuando tengo todas las pruebas me presento con las pruebas y ahí acuso. Ahora, en alguno quedó fuera de la terna, por ejemplo, Schiapapiestra, uno de los fiscales que usted cuestiona, y algunos lo relacionan con algunas cuestiones sospechosas vinculadas justamente a esta causa. La historia de Schiapapiestra es que cuando rindió para fiscal rindió mal. Después entró por la ventana, sabían eso, ¿no? Para fiscal. Yo lo recusé en varias oportunidades, y en varias oportunidades pedí que actúen conmigo como actuaron con Puyaro. Cuando Puyaro lo descubrieron esas escuchas acomodando los jefes de policía, algo que yo no tengo escuchas con nadie. Esto que quede claro, yo nunca hablé con ninguno de todos estos involucrados, no hay ninguna escucha mía. Cuando Puyaro hizo eso, ¿qué hicieron? A Martí y a Puyaro lo cambiaron y le dieron otros fiscales. Y la verdad que yo, el Chapo Guzmán debe tener una franquicia mía más o menos, ¿no? Porque la verdad que no sé qué hago acá, no podría estar acá. Realmente, a mí en algún momento me daba risa, con una gran indignación, porque te encontrás en una situación, la verdad que muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo salís cuando ahora ya no terminaron con esto, ahora son los medios nacionales.
como ya no saben qué hacer, ahora va un tal Bazán ha llegado a decir que todos los intendentes, presidentes comunales que me apoyan a mí, que hace 40 años que me conocen, que saben muy bien quién vende droga en cada ciudad, quién anda en cosas raras, si me apoyan están apoyando al narcotráfico. ¿Va a intentar seguir siendo senador? Voy a ser senador. Voy a ser senador porque mi trabajo de tantos años no es en vano. Bueno, la palabra de Traferri con esto que se conoció, que el procurador de la Corte de la Nación, en cierta manera, lo que hace es decirle a la Corte de Santa Fe que el dictamen que emitieron tiene argumentos dispersos, ¿sí? Más allá de que la decisión mayoritaria sea una, avalar los fueros en cuanto al pedido que hace Traferri. Pero acá lo que se trata es del mensaje del procurador de la Nación a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe de que medianamente no corresponde para un organismo y un máximo tribunal hacer los argumentos que difieren cada uno de ellos en cuanto a la consideración final. Almo, ¿algo más desde allí? No, acá ya la mayoría de la gente ya se está marchando, se están saludando algunos de los presentes en este lugar. Y lo que hablábamos del discurso, donde además escuchábamos recién a Traferri que criticaba a los fiscales Eschapapietra y también Ederi, que son los que lo investigan. Incluso en algún momento Traferri dice, si ponen a otros fiscales, yo me presento, haciendo hincapié en que su problema es directamente con ellos. Bueno, llamó la atención también que el propio ministro de la Corte, el presidente de la Corte Suprema de la provincia, Daniel Herbeta, hizo una fuerte defensa de los fiscales del Ministerio Público de la acusación, especialmente los de la agencia fiscal que lucha contra el crimen organizado y también la corrupción. Bien, algo para destacar también, la veíamos a la doctora Claudia Levín, que es la primera decana de la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, que también se ha hecho presente allí en el Palacio de Tribunales. Bueno, Almo, espero que pueda salir, ¿no? Teniendo en cuenta el amplio operativo de seguridad. No, a la prensa nos permitieron la entrada con facilidad. Ahí tuvimos suerte porque querían la cobertura, por supuesto, de lo que ocurría acá. Exactamente. Privilegios de comentaristas simplistas, de acuerdo al presidente de la Corte, porque se ha hecho esa crítica de que los medios de comunicación, doctor Herbeta, con todo respeto personal y profesional, involucrar a todos los medios en una definición que en definitiva, no sé si lo compartís, Almu, la verdad que una crítica de esas características, la verdad que nos enorgullece, porque nosotros estamos para hacer críticas. Después hizo una aclaración, Sergio. ¿Cómo? Hubo una aclaración. Después aclaró que en la provincia de Santa Fe hay muy buenos profesionales, muy buenos periodistas que hacen un análisis más profundo de lo que ocurre en la ciudad de Rosario y en la provincia. Quizás se puede interpretar en ese discurso que las críticas iban dirigidas hacia los medios de Buenos Aires que llenaron la ciudad de Rosario y especialmente el barrio Empalme Graneros en los últimos días. Lo podemos interpretar así, pero también habló de la banalización de la violencia, de todos los días transmitir lo que ocurre en la ciudad de Rosario sin profundizar en el análisis y sin complejizar en lo que ocurre en nuestra ciudad. La verdad que... Lo dejo a tu criterio. No, totalmente. Vos sabés que a mí me enorgullece que me digan que hacemos críticas simplistas nosotros, porque en definitiva lo que nosotros tratamos de reflejar es lo que pasa en la calle, lo que le sucede a la gente. Y si eso es simplista, bienvenido sea, es porque estamos haciendo medianamente bien nuestro trabajo, Almo. Quizá otros que están en otros lugares, como por ejemplo el Máximo Tribunal de Justicia, deben hacer análisis más complejos y dar soluciones a una complejidad como es la inseguridad en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en este momento. No me parece menor el lugar que ocupa la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, porque frente a un complejo presente y coyuntura como tenemos en Santa Fe, se requieren de soluciones que van mucho más allá de un discurso de 60 minutos como acabás de escuchar
allí en el Palacio de Justicia. Almu, ¿algo más? No, también cuando hablaba del papel que juega la justicia, por ejemplo, la justicia provincial en este caso, señalaba que hay que alejarse un poco de la solución del punitivismo, de lo punitivo, que no es la única solución que hay, que las cárceles tienen sobrepoblación en estos momentos y sin embargo el delito no cesa y que entonces no ese es el camino, sino políticas públicas, es en lo que hizo hincapié también Herbeta, políticas públicas y más presencia del Estado, incluso pidió un acuerdo de toda la clase política para poder seguir adelante. Bien, gracias Almu, buena cobertura como siempre, ¿eh? Almudena Munera en vivo desde el Palacio de Justicia. Sí, efectivamente. Desde este simple escritorio, hace tiempo que venimos diciendo de la necesidad de un acuerdo político de todos los actores que tienen representación en los poderes del Estado, también en el Poder Judicial y desde la Corte Suprema. Analía, Pablo. Bueno, vamos a volver mientras esperamos el acuerdo. Vamos a